titulares. El expresidente Rafael Correa instó a la Unión Europea a hacer presiones políticas al gobierno de Daniel Noboa. Jorge Glass regresó a la cárcel de La Roca luego de su paso por centros de salud. Bonos de contingencia serán entregados a 11 familias afectadas por el aluvión en La Gasca. Las Fuerzas Armadas hicieron públicos los resultados obtenidos en el tercer mes de estado de excepción. Tanquero que chocó en la vía a Daule puso en peligro la vida de los ciudadanos luego de que se vaciara su carga de combustible. Explosión en central hidroeléctrica italiana dejó 3 fallecidos y más de una decena de heridos. Y en los deportes, hubo partidazos en la UEFA Champions League. 8 goles se marcaron en los 2 primeros duelos de ida por los cuartos de final. Bienvenidos a Noticias Soromar en su emisión de las 9 de la noche. Un juez de la Corte Nacional de Justicia negó los pedidos de revisión de medidas cautelares al ex legislador Pablo Muentes y a los jueces Fausto Alarcón, Reinaldo Ceballos y Johan Marfetán, procesados en el caso Purga por presunta delincuencia organizada. Empezamos. Rafael Correa instó a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional a hacer presiones políticas para que el gobierno de Daniel Noboa conceda un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass. Como sabéis, hace 2 días vivimos un nuevo caso de atropello en Ecuador. El expresidente ecuatoriano apareció junto al eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda. En su intervención aseveró que hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos. Correa dijo que esto va más allá de izquierda o derecha. Esto atenta a los principios civilizatorios, principios como la inviolabilidad de la sede diplomática. Miren, esto es la cereza del pastel. O sea, si se han atrevido a hacer esto con una embajada extranjera, imagínense lo que hemos sufrido estos últimos 7 años de persecución brutal, destrucción sistemática del orden jurídico ecuatoriano, del Estado de Derecho, y las consecuencias están ahí, ustedes lo han conocido a inicios de este año, violencia, criminalidad, narcotráfico, etcétera. Principios como lo sagrado del asilo político. Asimismo, expresó su deseo de que la mayoría de grupos políticos en la Eurocámara apoyen las iniciativas que Izquierda Unida va a iniciar para presionar a Ecuador. Pero hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos, todo el debido proceso, se ha respetado el asilo que le ha dado México y deben liberar a esa persona. Así que le hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. De su parte, Manu Pineda adelantó que su grupo político pedirá un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la situación en Ecuador. Exigirá que la UE active el mecanismo de solución de controversias que prevé una cláusula de acuerdo de asociación de los 27 con el país latinoamericano. Rafael Correa subrayó que ojalá la derecha, sobre todo la extrema derecha europea, no ideologice también esto, y como es en contra de un movimiento de izquierda y un vicepresidente de izquierda, piensen que está bien y que lo maten en vida. Finalmente añadió que hay que tener claro que ni siquiera se está enfrentando al fascismo, sino a una barbarie. Hizo énfasis en que esta acción brutal del gobierno de Noboa tiene motivos electorales, a propósito de la consulta popular del próximo 21 de abril. Ya conocemos por boca de sus propios voceros, que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros, vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar.
Mientras tanto, se revelaron imágenes inéditas de la incursión de Ecuador en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. México reveló imágenes inéditas de la incursión de la policía ecuatoriana en su embajada en Quito, realizada el pasado viernes 5 de abril, hecho que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas de ambos países. Este video fue presentado durante la rueda de prensa diaria de este martes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tras analizar las imágenes, las calificó de vil y autoritarias. El allanamiento que hizo la policía ecuatoriana para capturar a Jorge Glass, acción que no tuvo autorización del país norteamericano. ¿Creen que nos estamos chupando el dedo o que es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros? Ahora no. México es un país independiente, libre. En el audiovisual se observa que Jorge Glass fue sacado de una habitación por al menos una docena de policías y que Roberto Canseco, jefe de la misión de la embajada, trató de impedir que los agentes ingresen a la casa y que uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego. Posteriormente se mostró que Canseco fue detenido por las fuerzas de seguridad tras intentar parar la marcha del vehículo donde fue trasladado el exmandatario ecuatoriano. López Obrador aseguró que el gobierno de Ecuador sintió el respaldo de otros gobiernos o potencias, por eso realizó la incursión a la sede diplomática mexicana. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. En este mismo contexto, la Organización de Estados Americanos OEA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC tiene programadas sendas reuniones para abordar la crisis entre ambas naciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. El ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, comentó que desde dicha organización política responsabilizan al presidente Daniel Noboa por la vida e integridad física de Jorge Glass. El representante del movimiento Revolución Ciudadana y ex candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz anunció formalmente el pedido de juicio político contra el presidente de la República Daniel Noboa por el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, tras el asalto a la Embajada de México en la capital. Durante una entrevista, Arauz afirmó que en la RC están convencidos que el comportamiento de secuestrar al ex vicepresidente Glass de la sede diplomática podría perfectamente ser una causal para pedir la destitución del jefe de Estado, Daniel Noboa. Hemos analizado, creemos que el comportamiento de secuestrar a Jorge Glass de la Embajada de México, que es jurisdicción mexicana, podría considerarse secuestro y por ende ser una causal de destitución de Daniel Noboa. El ex candidato a la presidencia de la República comentó que desde el movimiento de la Revolución Ciudadana responsabilizan al presidente Noboa por la vida, la integridad física y la salud de Jorge Glass Espinel. También detalló que en las próximas horas se registrarán como un partido de oposición en conformidad. En el tema ya más político, sí, nosotros nos declaramos de oposición frontal. En las próximas horas estaremos registrándonos como un partido de oposición de conformidad con el Código de la Democracia, que es la ley electoral ecuatoriana, y eso significa otro nivel de relaciones con el gobierno. Andrés Arauz declaró que su agrupación política se encuentra abocada a que las acciones internacionales puedan retrotraer la situación de Jorge Glass antes del secuestro. Eso quiere decir que el ex vicepresidente esté en libertad y que emita el salvoconducto para que pueda viajar a México conforme a lo establecido en tratados internacionales. Arauz cree que en las próximas horas se podrán observar respuestas más fuertes de las instancias multilaterales en torno a este hecho. Finalmente denunció que desde su detención Glass no ha podido entrar en contacto con sus abogados, calificándolo como de una clara violación a los derechos humanos.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y finalmente, la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunió este martes a petición de Ecuador para tratar el incidente con México. La delegación de 3 embajadores del Estado de Ecuador están en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, para explicar las razones por las que se irrumpió la Embajada de México en Quito, la noche del 5 de abril, que terminó con la ruptura de relaciones diplomáticas. Es así que este martes y miércoles 9 y 10 de abril, en Washington, Estados Unidos, se realizarán 2 sesiones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA para hallar en un primer momento una conciliación amistosa a la ruptura de las relaciones bilaterales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. El vicecanciller también pidió a la OEA que se actualicen las normas y convenios referentes al asilo político, teniendo en cuenta que hoy por hoy se enfrenta toda la región a nuevas prácticas criminales y no deben existir opción para que se cometan abusos de ningún tipo amparados en los tratados internacionales. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. La cárcel de máxima seguridad del Ecuador ha tenido un cambio radical en cuanto a sus inquilinos en los últimos años, y es que ha pasado de ser un centro de privación de libertad para criminales peligrosos a ser la casa de funcionarios y exfuncionarios del gobierno. La cárcel de máxima seguridad, La Roca, fue construida en 2008 y en un inicio se dijo que La Roca sería la cárcel destinada a recibir a presos de máxima peligrosidad. Sin embargo, 12 años después, este centro penitenciario alberga a acusados de delitos de corrupción que ocuparon cargos públicos. Y es que el último de sus inquilinos es nada más y nada menos que Jorge Glass, detenido el 5 de abril tras una irrupción del bloque de seguridad a la Embajada de México en Quito. Una acción que además trajo consigo conflictos diplomáticos. Pero es que el caso de Jorge Glass es el último de una lista de exfuncionarios que ya se encuentran allí. Uno de esos ejemplos es Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, sobre quien pesa una investigación por el caso Metástasis, por supuestas irregularidades en el sistema de justicia. Asimismo, a La Roca fue llevado Pablo Muentes, exasambleísta, investigado por el caso Purga. Sebastián Barreiro Abad, hijo de la actual vicepresidenta de la República, Verónica Abad, también guarda prisión preventiva en La Roca, y es que él estaría involucrado en un supuesto tráfico de influencias en el caso Nene. Y es que, ¿quién diría? Hace unos meses, solo estaban recluidos en La Roca líderes de organizaciones delictivas, como Jonathan Bermúdez, quien ha sido identificado como un cabecilla principal de los Lobos. O, por ejemplo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien incluso fue removido desde La Roca hasta el Centro de Privación de Libertad de la Zona 8, para luego fugarse. Pero sí, la cárcel de máxima seguridad del Ecuador ha pasado de tener a los cabecillas de las organizaciones delictivas más peligrosas de nuestro país a ser el refugio de funcionarios y exfuncionarios del gobierno, quienes al parecer serían los más buscados a día de hoy. Ligner Mendoza, Noticias Oromar.
Precisamente esta mañana el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado en medio de un fuerte operativo de seguridad a La Roca luego de recibir el alta del Hospital Naval. La mañana de este martes 9 de abril, el ex vicepresidente Jorge Glass fue dado de alta del Hospital Naval y posteriormente fue trasladado a La Roca en medio de un fuerte operativo de seguridad. Cerca de 15 vehículos de la Fuerza Policial, 2 tanquetas, un cuerpo de motorizados y miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad custodiaron el recorrido que se dirigió por vía perimetral. Glass ingresó en ese centro médico la tarde del 8 de abril y según información del mismo SNAI, se descompensó porque no había comido desde el día anterior, aunque previamente fuentes cercanas a la institución señalaron que había tenido una sobredosis de medicamentos. Estos acontecimientos ocurren desde que el ex vicepresidente llegó a La Roca la mañana del 6 de abril, luego de que la Policía Nacional lo sacara de la Embajada de México, país que le había concedido el asilo político. Durante el espacio, se expusieron varias imágenes obtenidas de los medios de comunicación que se encontraban en el exterior, así como de las cámaras de vigilancia del interior de la sede diplomática. En una de ellas, se ve el ingreso de efectivos de la fuerza pública. Entran a una habitación y sacan a Jorge Glass Espinel amarcado. Luego del operativo, Glass fue llevado a la unidad de flagrancia en Quito como parte de los procedimientos previos para ser trasladado hacia la cárcel de La Roca en Guayaquil. Esto porque el ex vicepresidente sentenciado por cohecho y asociación ilícita incumplió una medida cautelar y es vinculado al caso Reconstrucción de Manabí, por lo que tenía órdenes de captura emitidas por autoridades judiciales. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dice sentirse vejado y torturado durante su reclusión en la cárcel La Roca de Guayaquil. Terán denuncia que el Estado ecuatoriano lo persigue y tortura, vulnerando sus derechos fundamentales y atentando contra su vida al someterlo a condiciones extremas de reclusión. Además, ha manifestado su preocupación por las limitaciones de luz impuestas en la prisión que afectan su salud física y mental, así como su capacidad para ejercer el derecho a la defensa. En una solicitud dirigida al juez Felipe Córdoba de la Corte Nacional, quien lleva el caso Metástasis, Terán pidió el traslado a la cárcel 4 de Quito. En dicho caso, el exfuncionario es señalado por la Fiscalía como una de las figuras principales en la red de corrupción. Junto a Terán se encuentra detenido el exvocal Javier Muñoz. Y la Contraloría anunció este martes que inició un examen especial a las declaraciones patrimoniales que presentó Mayra Salazar Merchán, procesada en el caso Metástasis. Lo propio se realizará con los bienes del ex esposo y familiares cercanos. El análisis es para determinar si las variaciones en los activos y pasivos guardan relación con las fuentes de ingresos de Salazar. Por su parte, el equipo de control comprobará si se cumplieron las disposiciones legales vigentes relacionadas con la presentación de declaraciones patrimoniales juramentadas. Este examen especial será auditado por la Dirección Nacional de Auditoría de la Administración Central y tiene un tiempo estimado de 80 días para su realización. La Corte Constitucional dio luz verde para desclasificar la información sobre el asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. El COSEPE tiene un plazo máximo de 30 días para entregar todo a los familiares de las víctimas. A tan solo 5 días de cumplirse 6 años del asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, la Corte Constitucional aprobó la desclasificación de la información. En total serán 3 las actas desclasificadas en el caso denominado Nos Faltan 3. La Corte dictaminó que en un plazo máximo de 30 días, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, deberá entregar toda la información a los familiares de las víctimas. En dichos archivos consta información de la investigación del secuestro y asesinato de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega,
quienes cumplían sus actividades como fotógrafo, conductor y periodista respectivamente. El equipo periodístico fue asesinado en Mataje a manos del grupo armado Oliver Sinisterra, liderado en ese entonces por alias Guacho, mientras realizaban una cobertura en esa zona, frontera con Colombia. El hecho sucedió durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Damos 10 días para que se nos entregue al Guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia, que se entregue a la justicia, o que caso contrario acompañe a nuestros queridos hermanos en su tránsito. El abogado Mauricio Alarcón Salvador señaló en su cuenta de X que junto al abogado Juan Pablo Albán lograron un dictamen favorable para la demanda. Finalmente, la Corte llamó la atención al Ministerio de Defensa Nacional, a la Exsecretaría Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior por no haber presentado a la Corte la resolución de clasificación de las actas respectivas. Mirly Macías, Noticias Oromar. En sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas. Momento de la primera pausa comercial, amigos televidentes, pero enseguida volvemos para revisar temas relacionados a la minería. Quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. La firma de acuerdos con 3 compañías internacionales es parte de la estrategia de la empresa nacional minera ENAMI para conseguir recursos. La inversión supera los $170 millones. Pese a las presiones antimineras en Ecuador, la empresa estatal ENAMI está en un proceso de alianza con 3 grandes compañías que invertirán $172,5 millones en 2024. Se trata de Hancock Prospecting de Australia, con quien se firmó el acuerdo de inversión por $120 millones el 4 de abril a través de la empresa subsidiaria Hanrain. Con esto se permitirá explorar 28.276 hectáreas en 6 concesiones en Imbabura. El próximo acuerdo a firmar es con Solaris Resources de Canadá, cuyas exploraciones serán en Morona, Santiago, con una inversión de $25 millones. Estas 2 alianzas suman una inversión de $145 millones con un pago del 1% para ENAMI, mientras que la otra empresa es Barrick International, también de Canadá, con quien se firmó en noviembre de 2023 por 40.000 hectáreas para explorar en el sur de Ecuador, con una inversión de $27,5 millones. Esta ya pagó $275.000 a la estatal minera. Sin embargo, el panorama para la exploración es un poco complicado, tanto por la oposición del movimiento indígena como por el catastro minero que está cerrado. Ante esto, autoridades de la minera estatal preparan un recurso con el que puedan solicitar áreas, aun cuando el catastro está cerrado, pero siempre y cuando ENAMI sea la titular de la concesión. Desde la entidad se respaldan en la Constitución, pues según esta, los recursos naturales son propiedad del Estado y ENAMI es una empresa estatal, por lo que también sería propietaria. Es que el mayor desafío de ENAMI actualmente sería la falta de recursos, por lo que también trabajan en tratar de sanear el portafolio de 27 concesiones en 14 proyectos, pues en su mayoría presentan algún inconveniente legal o social. Tania Loor, Noticias Oromar. El Gobierno Nacional junto con el municipio de Quito definieron la ayuda para los afectados por el aluvión del pasado martes 2 de abril en el sector de La Gasca, centro norte de la capital de la República. El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES tiene prevista la entrega de 11 bonos de contingencia por un valor individual de $208,08 por una sola vez. Los afectados podrán acercarse a las oficinas de Banecuador para hacer efectivo este beneficio. Por su parte, la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito informó que entregaron 29 kits de asistencia humanitaria, 14 de alimentos y 15 de higiene a 56 personas. Asimismo, se notificó la entrega de bonos de asistencias económicas municipales de $230 por 3 meses a 15 familias.
Y mucha atención porque hasta este mes las sociedades civiles deben declarar el impuesto a la renta. En la siguiente nota les detallamos qué días pueden acercarse al SRI según el 9º dígito del RUC. La declaración y pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 empezó este mes. En este caso, las sociedades civiles, tanto del régimen general como quienes pertenecen al RIMPE Emprendedor, están en la obligación de acercarse al servicio de rentas internas para cumplir con dicho trámite. La declaración del impuesto a la renta empezó en marzo con las personas naturales, mientras que en mayo le corresponde a los contribuyentes de régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE. Las fechas para pagar se dan de acuerdo al 9º dígito del RUC. Si el dígito es 1, el plazo es hasta el 10 de abril. Hasta el 12 de abril tiene plazo el dígito 2, el tercer número hasta el 14 de abril. Para el número 4 es hasta el 16 de abril. La cifra 5 tiene plazo hasta el 18 de abril. 2 días después se cumple el plazo del dígito 6. Hasta el 22 de abril es la fecha límite para el número 7. El 24 de abril se cumple el tiempo para el 8º número, mientras que el dígito 9 tiene hasta el 26 de abril. Finalmente, el 28 de abril se cumple la fecha límite para quienes tengan en el 9º dígito del RUC el número 0. Cabe recalcar que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, se trasladará al siguiente día hábil. Mirly Macías, Noticias Romar. Y la marcha por la educación que partió el sábado 6 de abril desde Santo Domingo de los Áchilas llegó hoy a Carondelet, Centro Histórico de Quito. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, informó mediante su cuenta de X que fueron recibidos por Diego Escobar, viceministro de Gobernabilidad, y otros representantes del régimen con quienes se abordó la necesidad de articular los organismos del Estado para enfrentar la problemática educativa y de inseguridad. El gobierno manifestó que convocará a los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y a la CENESID para analizar la propuesta de declarar en emergencia a la educación. A nombre del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, PUG, nuestra central sindical UGT, queremos ratificar nuestra solidaridad y a la vez nuestro respaldo a la Unión Nacional de Educadores, a los maestros, a los estudiantes, que consecuentes en defender el derecho a la educación de la juventud, de los pueblos de este país, han iniciado una movilización desde el 6 de abril, desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hasta llegar a la ciudad de Quito. Hoy más que nunca, si buscamos una justicia social, necesitamos exigir ese derecho a la educación, ese derecho a la salud y ese derecho al empleo. Hoy más que nunca se debe declarar en emergencia el tema de educación para resolver el problema de los estudiantes, para resolver una de las principales necesidades del pueblo ecuatoriano y sobre todo ir resolviendo esa deuda social. El Comando Operacional número 2 Occidente informó los resultados obtenidos en el tercer mes del estado de excepción. Al mismo tiempo, se dio detalles del número de detenidos y armas decomisadas en las recientes acciones de control. El Comando Operacional 2 Occidental controla Manabí, Galápagos, Santa Elena y Guayas. También ha cumplido labores en los centros de privación de libertad de la provincia del Oro. En total ha ejecutado 7.447 operaciones militares, las que han permitido atrapar a 628 presuntos terroristas. Se han retenido además 256 vehículos, 10 embarcaciones fluviales, 131 radiotransmisores, 533 celulares y prendas militares. Un total de 381 armas de fuego han sido decomisadas, 146 de largo alcance y 235 de corto alcance, así como 71 armas traumáticas, 17.507 municiones de diferente calibre, 117 armas blancas, 573 explosivos y casi 1 tonelada de droga. En lo que respecta a los centros carcelarios, tanto en Guayas como en Manabí, se han encontrado encaletados lo siguiente: 184 armas de fuego de largo alcance, fusiles y carabinas, 142 armas de fuego de corto alcance, 67.642 municiones, es muy grande ese arsenal de municiones, 1.095 celulares,
124 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, 25 radiotransmisores y 51 personas privadas de la libertad fueron trasladadas de otros centros hacia el centro de privación de la libertad denominado La Roca. A pesar de la finalización del estado de excepción, el comandante Aristizábal aseguró que el personal militar seguirá en las calles, actuando bajo el amparo del decreto presidencial de conflicto armado interno. Los operativos se intensificarán a fin de lograr la paz y la seguridad de los ciudadanos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y luego de la culminación del estado de excepción, personal militar continúa desplegado en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo. Tras el fin del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto ejecutivo en el que se reconoce la persistencia de un conflicto armado interno en el país. Con este decreto ejecutivo no hay nuevas restricciones a los derechos fundamentales como la libre movilidad. Lo que sí implica es la presencia de militares en las cárceles a las que el gobierno ha declarado zona de seguridad y que los uniformados continúen desarrollando operativos y su presencia sea efectiva en las diferentes provincias. Seguiremos trabajando de manera integrada lo que es el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En este nuevo decreto 208, suscrito por el señor presidente, en donde se indica que persiste el conflicto armado interno. Una de las particularidades que sobresale en esta persistencia del conflicto armado interno es que personal militar no podrá realizar allanamientos sin cumplir el proceso correspondiente. Vamos a volver a una normalidad en cuanto al debido proceso, que es lo que antes nos saltábamos. Y en este debido proceso, quien actúa es el fiscal en compañía de la policía. Los militares van a ser auxiliares. Ejército y Policía Nacional seguirán trabajando para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos provocados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas. Mientras tanto, la ley para enfrentar el conflicto armado interno ya suma 9 demandas de inconstitucionalidad. Dichas acciones han sido presentadas por movimientos sociales, la banca y empresas. La ley para enfrentar el conflicto armado interno vigente desde el 12 de marzo y que estableció el alza del impuesto al valor agregado ya suma 9 demandas de inconstitucionalidad. 2 de las demandas corresponden a gremios empresariales, como la Cámara de Industrias y Cámara de Comercio de Guayaquil, que consideran que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos. Específicamente cuestionan la contribución extraordinaria que debieron hacer las empresas para el gasto en seguridad. Otras 2 demandas fueron presentadas por gremios financieros, la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Una acción similar fue interpuesta por el Banco Bolivariano. En cambio, el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones sociales presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra del alza del impuesto al valor agregado del 12 al 15%. El principal argumento es que en el veto el Ejecutivo habría incluido materia no discutida en el Legislativo, que contraviene la norma constitucional. Cabe recalcar que en el veto, el Ejecutivo cambió su propuesta original de subir del 12 al 15% el IVA de manera indefinida por un texto que planteó subir el IVA del 12 al 13%, con opción para que el presidente de la República incremente vía decreto 2 puntos. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Hacemos una nueva pausa comercial y enseguida estaremos de regreso para revisar los sucesos más recientes acontecidos en diferentes partes de nuestro país. Ya volvemos. (21:43). Una pareja de jóvenes fue acribillada a tiros en la cooperativa Eloy Alfaro, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Milagrosamente, un bebé de 6 meses se salvó de morir en medio de la balacera. Quienes habitan en la cooperativa Eloy Alfaro aseguran que se trata de la zona más tranquila de todo el Guasmo y que nunca había ocurrido un hecho violento como el que cobró la vida de una pareja cuyos victimarios habrían utilizado silenciador en sus armas, pues nadie en el lugar escuchó el ruido de una detonación. Sí, no se escuchó nada, o sea, como que eso fue algo silencioso. Bala no se escuchó, solamente unos
como unos chiflidos se escuchó. Y de ahí yo estaba acostada, pero me levanté asustada porque se escuchaban llantos y gritos. Y cuando vamos a ver, una pareja estaban muertas ahí aquí en la cooperativa. El varón murió casi de manera instantánea. La mujer fue llevada al hospital del Guasmo, que queda apenas a 2 cuadras del sitio, pero solo se comprobó que ya no tenía signos vitales. Todo el mundo decía, ¿cómo? Pues nadie, pero más salimos fue por el llanto de la gente, el grito. Entonces eso pasa y aquí está muy peligroso. Con la masacre que hubo acá al otro lado, también mataron gente de aquí, de este lado de la Loya Alfaro. Entonces, la verdad no sé qué es lo que está pasando. Un bebé de apenas 6 meses de nacido, que iba cargado en los brazos de su madre, se salvó milagrosamente de este ataque a bala que ha dejado horrorizado a todo el vecindario. En Guayaquil, Cristian Arias, Noticias Oromar. Un reconocido abogado manabita fue asesinado a tiros la tarde de este martes 9 de abril en la intersección de la calle Ascasubi y Morales en Bahía de Caracas, provincia de Manabí. La víctima, identificada como Aníbal Andrade Ferrín, se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptada por sujetos quienes le propinaron al menos 4 disparos. Según testigos, los sicarios se movilizaban en varias motocicletas. El cuerpo del ciudadano quedó al interior del automóvil en el asiento del copiloto. Al menos 9 antisociales ingresaron hasta un local ubicado en el cantón Salitre para sustraerse celulares, accesorios y dinero en efectivo. Los hechos quedaron captados en las cámaras de seguridad del establecimiento. El hecho ocurrió en horas de la noche, en un local de venta de accesorios para celulares en el cantón Salitre, provincia del Guayas. La reacción de la trabajadora del lugar es auténtica, quedándose perpleja observando cómo los antisociales se llevaban todo. Ingresaron a la fuerza y minutos más tarde, incluso le pidieron a la chica que se moviera de donde se encontraba, perpleja, sin reaccionar. Y es que una manada de 8 delincuentes saquearon un local de accesorios de celulares de forma increíble, quedando captados en cámaras de seguridad. Aunque hoy por hoy, esto no es precisamente una solución. Llegaron sin cubrirse la cara, sin siquiera hacerse pasar como clientes. Simplemente llegaron como Pedro por su casa, se llevaron absolutamente todo. Y solo queda contar que afortunadamente, como ya es una frase popular en nuestro país, no hubo heridos ni víctimas que lamentar en este suceso. Fueron segundos de angustia, en donde la persona que atiende seguramente vio pasar su vida en cuestión de segundos. Incluso se observa cómo ciudadanos que transitan por el lugar solo pasan pensando ser afortunados, pues ellos no son los afectados. Y es así como día con día la delincuencia sigue ganando terreno en una sociedad que ya no sabe qué hacer. Porque a pesar de las acciones policiales y los resultados que nos muestran a diario, lo cierto es que la vida no deja de ser complicada. 8 sujetos vinculados a delitos de extorsión, estafa, robo a personas y almacenamiento de material explosivo fueron detenidos en allanamientos ejecutados en los sectores de Quitumbe y Los Chillos, al sur de Quito. Entre los indicios se encuentran 2 armas de fuego, entre ellas un fusil, material explosivo, dinero en efectivo, equipos tecnológicos, 3 motocicletas y un vehículo. Esta no fue la única operación realizada en la capital. En Tambillo Mejía, 9 individuos sospechosos de formar parte de organizaciones catalogadas como terroristas fueron detenidos tras enfrentarse con personal militar. Las fuerzas del orden anunciaron que un sujeto resultó herido durante esta intervención. En el sitio se incautaron 2 armas de fuego, 4 alimentadoras, 516 municiones, 32 cápsulas eléctricas, además de 44 fajos de billetes de distinta denominación y varios celulares.
tanquero de gasolina se estrelló contra una casa ubicada en un populoso barrio de la vía Adaule, cerca a la terminal terrestre de Pascuales. Según testigos, el conductor perdió los frenos y el pesado vehículo terminó destruyendo parte de la fachada de una casa. Por fortuna no se registraron víctimas humanas ni heridos. En videos captados por habitantes del sector se observa gran cantidad de combustible que escapa por un orificio del tanque, aparentemente ocasionado por el choque. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para acordonar la zona y manejar cuidadosamente el derrame de gasolina a fin de evitar afectaciones mayores a quienes habitan en el lugar. Las entradas a la mano. Las estaremos entregando, por supuesto, quienes deseen pedirlas a retirar a las oficinas de Omar TV. Lo haremos y si no, no hay ningún problema. El próximo jueves en las inmediaciones del Estadio Jocay estaremos regalando los boletos, Tania, y ya tenemos las entradas a la mano. En buena hora, Ligner, y bueno, a ganarse esas entradas, amigos. Hemos llegado a la parte final. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana con más información.